Qué rico iniciar la semana saludablemente en compañía de ustedes. Para ustedes trabajamos todos los días, para ustedes pensamos en estos temas que esperamos les sirvan para tener una vida física y emocional más saludable. Hoy vamos a hablar de un tema universal, vamos a hablar del dolor en términos generales, porque es que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez en la vida, nos puede pasar que nos digan, le tocó resignarse, le tocó acostumbrarse a vivir con ese dolor. Aquí tenemos hoy en Sana que Sana especialistas que les van a decir que eso no es para nada cierto. Doctor Restrepo, ¿cómo le ha ido? Olguita, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar acá, muy contento con esta invitación a este espacio tan grato para todos. Y yo más, hace como, a ver, nos conocimos hace como 2 meses, ¿verdad? Hace menos. Menos, yo creo. Hablando de fibromialgia con el doctor José Fernando Molina de Reumalab, y fue una sección cortica con el doctor Restrepo, y yo apenas empezamos a hablar dije, este es de programa entero porque qué conversador tan delicioso. El doctor Carlos Restrepo es anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. Doctor, para quienes no vieron ese programa, recuerdo que le pregunté esto, ¿cómo así? Es que el anestesiólogo justamente no está especializado en dolor. ¿Me recuerda qué es eso de un anestesiólogo hacer énfasis en dolor? Claro que sí, la anestesia es la especialidad básica y tiene una serie de subespecialidades como naturales. Una de ellas es el cuidado intensivo. La mayor parte de las unidades de cuidados intensivos en el mundo están lideradas o tienen una buena cantidad de sus integrantes anestesiólogos. Otra subespecialidad natural es medicina del dolor, puesto que parte de nuestro ejercicio usual en el paciente operado es que salga sin dolor. No solamente que no se mueva, que tenga estabilidad hemodinámica, que no haya sangrado, sino que no tenga dolor postoperatorio. Y por eso las primeras unidades de dolor del mundo fueron desarrolladas y lideradas por anestesiólogos, específicamente en Estados Unidos y en Israel, en Seattle y en Tel Aviv. Y por eso los anestesiólogos, digamos que tenemos esa capacidad natural de migrar a hacer medicina del dolor. En otras palabras, lo hacemos en el ejercicio diario, pero lo hacemos de una forma más especializada, tanto en las unidades de dolor agudo, postoperatorio, en el manejo del dolor crónico y en cuidado paliativo, si es el caso. Y una anécdota no, yo pienso que es una historia vital, literalmente en la vida del doctor Carlos, y es que él fue el milagro, el ser humano que permitió que la madre Laura fuera canonizada, y justamente a raíz de eso decide especializarse en medicina del dolor, ¿verdad? Sí, claro que sí. Después de ese evento complejo, pero con una luz única al final del camino, decido realizar como énfasis en mi tajina como anestesiólogo medicina del dolor. Cada uno realiza la especialidad por alguna motivación muy personal, y en ese caso fue el motor mío particular. Esa experiencia que fue dolorosa, pero entonces qué mejor manera de seguir trabajando en algo que va a ayudar a otros como te ayuda a vos. Perfecto, doctor. Y empezamos este programa por el final. La conclusión al final va a ser esta. Me corrige si estoy equivocada. Siempre hay soluciones para el dolor. Es importante pensarlo de esa manera. El colega que está con nosotros en esta oportunidad es el doctor Héctor Manrique, el director de anestesia de la Clínica Las Américas, el pionero de medicina del dolor en nuestra clínica, y al cual se le rinde un homenaje este viernes la Sociedad Colombiana para el Estudio del Dolor. Qué honor tenerlo acá. Eso me hace muy contento y lo digo públicamente, porque parte de la charla que tiene él en este Congreso Nacional para el Estudio de la SED es que nadie debe sufrir de dolor si hay un médico del dolor cercano. Entiendo, no claro. no existe razón. Entonces, partiendo de esa premisa, iniciamos hoy Sana que Sana. Siéntese, póngase cómodo. Doña Dora Garcés, bienvenida. La dejaron muy linda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, aquí convenciendo a todos los televidentes de eso, de que es posible, usted logró solucionar su dolor, un dolor que la acompañó durante muchos años. Empecemos con su historia un poquito. Bueno, Olguita, buenos días para todos, muchas gracias por esta invitación. Como dice Olguita, yo sufrí migraña por 20 años, o sea, 20 años estuve con ese dolor. Es un dolor muy mortificante, demasiado mortificante. Visité varios especialistas para que me hicieran algún tratamiento con respecto a la migraña. Dentro de ellos estaban neurólogos y pues no había realmente una respuesta satisfactoria. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa búsqueda de solución para tu migraña, Dora? 20 años.
20 años sufriendo de migraña. Doctor, 20 la años. migraña es uno de esos dolores crónicos incapacitantes. Migraña suena muy sencillo, pero es un asunto incapacitante muy perturbador, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Las cifras actuales de enero de este año, según la Asociación Americana de Cefalea, la American Headache Association, revela que 1 de cada 6 consultas en Estados Unidos a urgencias es por migraña. Entonces imagínense, si eso en Estados Unidos con el recurso que se tiene en ocasiones, como es en Colombia, puede ser tan alto como 1 de cada 3 consultas a urgencias, y eso es muy alto. Congestionan los servicios de urgencias o el paciente está tan desesperado por ir y no encontrar respuesta que ni siquiera va a urgencias. Claro que Entonces sí. es un dolor que no te mata, pero no te deja vivir. Exactamente, ya seguiremos con tu historia. Por ahora vamos en esa primera parte. Estuvo 20 años buscando solución a una migraña. Yo creo que muchas personas se pueden identificar con esa situación. Puede que no sea migraña, puede ser que sea dolor de espalda, qué sé yo, pero me adelanto también al final. Tiene un final feliz la historia de Dora, justamente porque supo tocar las puertas adecuadas y no se resignó con un diagnóstico de le tocó vivir toda la vida con la migraña. Vamos entonces a abrir nuestra línea, como siempre, el WhatsApp. Nos encanta estar comunicados cerquita de nuestros televidentes, para eso estamos. Es el 305-316-6560. Y nuestro periodista Daniel estuvo en las calles de nuestra ciudad justamente diciéndole a la gente que quieren saber sobre el manejo del dolor, y esta es la primera pregunta que tenemos para el doctor Carlos Eduardo Restrepo, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. Veamos. Hola, mi nombre es Dora. A nivel físico, ¿cómo se explica el dolor? Bueno, sí, a ver, ¿por qué sentimos dolor, mi querido doctor? Y tenemos una imagen que de alguna manera nos sirve para ilustrar por qué sentimos dolor. Es una pregunta bastante interesante porque cuando le dicen a uno del dolor, uno piensa que está en la cabeza, y claro, está en la cabeza, pero lo siento desde afuera. ¿Qué quiero decir con eso? Yo tengo una serie de estímulos periféricos. Esos estímulos periféricos pueden ser dados en piel, en músculos, en articulaciones o en vísceras, como es por ejemplo un dolor de origen abdominal como gastritis, como un colon irritable, como una cistitis intersticial, la cual manda una serie de señales a nivel medular. A nivel medular, básicamente nuestra columna vertebral actúa como guardián, como una puerta de entrada en un sitio denominado el ganglio de raíz dorsal. Ese sitio de entrada permite interactuar con otras neuronas de segundo y tercer orden y mandan la información a nivel cerebral. Y a nivel cerebral encontramos cómo nuestros centros superiores procesan esa información. De hecho, el dolor, por definición, es una experiencia personal, y es una experiencia personal puesto que cada uno tiene, como está percibido a nivel central, es transformado a nivel central, una sensibilidad específica frente a ese dolor y cómo interacciona mi vida frente a ese dolor, qué tanto mi ánimo lo magnifica, qué tanto mi ánimo no lo magnifica y qué tanto influye en mi día a día. Por eso son los síntomas que acompañan al dolor en ocasiones de ansiedad, de desespero, de impotencia. Todos van de la mano. Mientras más señal reciba yo, más sensibilización tiene mi cerebro. Es un proceso que técnicamente, científicamente lo denominamos sensibilización central. Y eso es importante, puesto que la memoria del dolor es una memoria relacionada con la especie. Mientras más memoria de dolor tenemos, digámoslo de manera simple, más difícil puede ser llegar a impactarlo. En otras palabras, esa sensación de que yo me aguanto el dolor, soy muy valiente aguantándomelo, no es probablemente en ocasiones la más sabia de las decisiones. El umbral del dolor, que eso sí existe, que a ti te dicen, tú tienes un umbral del dolor más alto, o sea, eres más guapo para el dolor o eres menos guapo para el dolor, ¿eso existe? Existe, claro que sí, como algo tan personal como qué tan sensible es mi piel frente a un sol a las 12 del día en un área tropical. No, mi piel es muy sensible frente a eso, lo mismo yo. Existen una serie de factores que haga que el individuo exprese más dolor o menos dolor. Perfecto. ¿Sí? Pero eso es tan individual como el color de los ojos. Perfecto. Y hablando de la individualidad, sigamos con la historia de doña Dora Garcés. 20 años tuvo que soportarse la migraña, como se los contábamos ahorita. ¿Después qué pasó? Bueno, después de eso consulté con el doctor Carlos Restrepo
le conté mi historia, le conté que no había logrado una solución porque eran muchísimos medicamentos. Yo pienso que el cuerpo o el organismo se acostumbra a esos medicamentos. Cada vez las crisis de la migraña son más fuertes y más frecuentes, y él, pues haciendo como un recuento de mi historia, se dio cuenta que esa migraña se debía a un accidente automovilístico que había tenido hacía muchos años, y que eso había ocasionado, desafortunadamente en esa época no usábamos o no teníamos la buena costumbre de usar el cinturón de seguridad, había hecho el efecto latigazo, y eso era lo que me producía mi migraña. Vamos hasta ahí, porque me parece muy importante que un médico, 20 años después de un evento que fue el que le dio origen a esa migraña, o sea, tiene que tomarse el tiempo para indagar y casi que hacer una regresión. O sea, eso es supremamente importante, que en el diagnóstico se evalúe todos los antecedentes del paciente. Imagínense, llegó al meollo del asunto 20 años después, ¿no? Es muy interesante eso que decís, puesto que en ocasiones lo que estamos viendo los médicos del dolor es un recorrido largo del individuo, en el cual, digamos de alguna manera, podemos ver toda la película, todas las escenas de la película, y en ocasiones podemos encontrar qué falta articular en ese rompecabezas del dolor. Y es muy interesante, puesto que los médicos de dolor tenemos una dificultad que es una virtud también, y tiene que ver con lo que dijiste al principio del programa. Nunca podemos decir que no hay nada para hacer, porque si el neurólogo la formula, si el neurocirujano la ve y dice que no hay cirugía, ¿qué hace entonces el individuo? Claro. ¿Sí? Si somos el último recurso. No le vamos a decir resígnese, ¿no? Sí, claro, el dolor hay que aprenderlo a vivir cuando es crónico, como se vive con la diabetes, con la hipertensión, con algún trastorno metabólico como hipotiroidismo, etc. Pero de alguna manera es claro que siempre debemos intentar buscar algo, y en ese algo, en ocasiones, la medicina del dolor emplea procedimientos que la gente conoce como bloqueos, que es el nombre técnico que se llama intervencionismo en dolor. Y muchas veces el intervencionismo en dolor no solamente es útil, evidentemente, para ayudarle al individuo, sino que nos ayuda a nosotros a ver qué otras noxas, qué otros gatillos, qué otros generadores son responsables del dolor en un paciente, que nos permite hacer después algo a largo plazo. Perfecto. Muy bien, entonces el doctor le dice, esto fue debido a ese efecto de látigo por ese golpe que se dio en ese choque hace 20 años. ¿Qué pasa después, doctor? Bueno, ahí es cuando él me plantea que hay un procedimiento que se llama bloqueo y que lo quiere practicar, que es lo que debemos hacer en ese momento. Obvio, pues que yo ya había pasado por varios tratamientos que habían sido infructuosos, y hace un primer bloqueo cuyo efecto duró un año. Ese primer bloqueo duró un año sin ninguna otra ayuda, sin más medicaciones. O sea, eso es como pasar del cielo, de la tierra al cielo. Sí, eso es una cosa totalmente distinta, uno tiene otra calidad de vida. Ese procedimiento duró un año, se volvieron a repetir algunos episodios, me hizo un segundo bloqueo, y de eso van 7 años en los que no he tenido más crisis de migraña, más migraña. El problema se solucionó, y pues el mensaje que yo le digo a la gente: no tiene que acostumbrarse uno a vivir con un dolor. O sea, puede haber alguna solución, porque eso es muy duro. ¿Cómo es un bloqueo? Un bloqueo es muy fácil, Muy pues sencillo. lo digo desde el punto de vista del paciente. Es sencillo, no ocasiona ningún dolor, pues el mío en este caso, el doctor lo explicará mejor, fue en la parte posterior acá de la cabeza. Lo hace mediante unas agujas, uno va viendo en el monitor por dónde se desplaza la aguja, no ocasiona ningún dolor, es una simple sensación y te cambia la vida. Hoy en día vivís feliz y se te olvidó lo que es un dolor de cabeza. Sí, o sea, a uno le puede dar un dolor de cabeza, Pero no una migraña, pero no una migraña, o sea, puede ser un dolor de cabeza por una gripa, por un estrés, pero nunca un episodio de migraña como los que yo vivía. O sea que siempre se puede. Para el que esté diciendo brutas, a mí estas migrañas me matan, Sí. que no se resignen. Vean el ejemplo de doña Dora Garcés, que gracias a
seguir luchando, seguir buscando las respuestas adecuadas y llegar pues obviamente donde el especialista adecuado. Pues hoy se olvidó de las temibles migrañas que dicen quienes las viven que son de verdad un asunto muy pesado. Sí, Olguita, eso es una cosa muy difícil porque llega el momento en que la luz te perturba. Tienes que encerrarte a oscuras. Sí, eso da náuseas y uno llega hasta el punto en que lo tienen que estar incapacitando constantemente. Entonces no puedes desarrollar tu actividad laboral y tu actividad diaria normalmente. Antes y después del bloqueo se parte toda la vida de doña Dora Garcés, a quien le agradecemos inmensamente que haya venido a darnos su testimonio. Muchas gracias a ustedes. Doc, ahorita tengo muchas preguntas para hacer, por ejemplo, sobre los bloqueos, sobre ese intervencionismo. Yo sé que los televidentes dirán, ¿se puede hacer una vez? ¿Hay que hacerla 2 veces? ¿Cuánto dura un bloqueo? ¿Qué sé yo? Tenemos muchas inquietudes. Vamos a abordarlas ahorita más tarde con el doctor Carlos Eduardo Restrepo, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. Y más adelante se une este hombre pionero en este tema de la medicina del dolor, el doctor Héctor Manrique, anestesiólogo y también especialista en medicina del dolor. En el tratamiento integral del dolor hay inmersos muchos especialistas, muchas ramas, anestesiólogos, especialistas en dolor, paliativistas, psiquiatras, psicólogos, y la medicina física y rehabilitación también juega un papel muy importante. Estuvimos hablando con el doctor Jesús Alberto Plata, médico especialista justamente en medicina física y rehabilitación. Hablamos con él, con algunos de sus pacientes, que nos contaron por qué ese tipo de alternativas son tan importantes para salir de un dolor. La medicina física y la rehabilitación es el área de la medicina que se dedica básicamente a recuperar una función perdida y en caso tal, cuando las pérdidas de alguna manera son permanentes, a buscar alternativas para adaptar a esa persona que ha tenido diferentes condiciones de salud. Fátima hace básicamente dentro del programa de ejercicios un fortalecimiento de la musculatura intrínseca, toda la musculatura de la mano. Obviamente tratamos de que sea a tolerancia, buscando la funcionalidad de ella y que se adapte a sus necesidades diarias. Fátima, vamos a apretar suave, recuerda que vas a contar hasta 10 sosteniendo, vas a dejar ahí tu manito contando hasta 10, descansamos y lo hacemos 10 vecesitas. Lo que planteamos es que debemos buscar estrategias para que ese dolor sea lo menos intenso posible, ¿de acuerdo? Y que se vea impactado o que se impacte gracias a que tengo menos efectos adversos de los medicamentos, que no veo la necesidad de tomarme el medicamento permanentemente, y esos son datos eventualmente que vamos construyendo día a día con el acompañamiento de nuestros pacientes. La plastilina terapéutica se utiliza en este caso para trabajar la musculatura extensora de los deditos. Eso. Se hace también a tolerancia hasta un punto donde el paciente lo pueda hacer. Dependiendo del color de la plastilina, pues es la resistencia. Hace un año estoy en la unidad de fisioterapia. He podido recuperar mi vida laboral y me siento cada día mejor. Pensamos que una sola cápsula, una tableta, un jarabe, una inyección va a ser la solución completa a ese problema que se llama dolor crónico. Y definitivamente no podemos pensar de esa manera. Nosotros acá en fisioterapia lo que estamos tratando de hacer es de modular un poquito ese dolor, mejorar la flexibilidad, conservar la fuerza, los arcos de movimiento, pues para que él siga siendo una persona así de funcional. La atención personal, la manera de tratarlo uno, la manera de la terapia lo ayudan sustancialmente en el dolor, en el manejo de la pierna y demás. Los músculos nuestros, que son las estructuras que nos ayudan a estabilizar los grupos articulares, pues si están débiles, también van a hacer
que estas articulaciones o esas estructuras óseas toleren más trabajo y posiblemente se vayan a desgastar más rápido. Trabajamos también los puntos gatillo o los espasmos musculares que aparecen y son responsables de gran parte del dolor en el paciente. Se trabaja la musculatura afectada y de esta manera ayudamos a que el paciente baje el dolor y pueda mejorar su vida. Tengo una artrosis generalizada, pero con la ayuda de estas personas he ido saliendo lentamente de este problema. He estado en una terapia física, en un estado de rehabilitación muy bueno. La calidad de vida me ha mejorado demasiado. En mi trabajo lo he ido desempeñando afortunadamente todo muy bien. Y la idea es continuar. En muchas ocasiones necesitamos ayuda, entonces, por ejemplo, un médico psiquiatra, porque puede cambiar el estado de ánimo, ¿cierto? Indudablemente de un médico especialista en dolor y posiblemente de un médico de atención primaria o de un médico especialista. El trabajo es un trabajo en equipo. Ustedes, cuando tienen dolor crónico, ténganlo por seguro que no están solos. Doctor Héctor Manrique, qué honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Olguita. Y muchísimas gracias a los televidentes que están pendientes de este programa. Les gracias cuento por regalarnos su tiempo. Gracias a hombres como él y como el doctor Carlos Restrepo, podemos estar más tranquilos en la medida en que está la gente trabajando fuertemente para curar nuestro dolor. ¿Verdad, doctor? Ese es el trabajo suyo. Esa es su pasión. ¿Por qué? ¿Por qué decidió encaminar su medicina por el tema del dolor? Y me vas a hacer adelantar algo de una charla que tengo el próximo Adelante, viernes. la chiva en sana que sí, me veo en un mesón frío de baldosina azul en el hospital infantil del Hospital San Vicente de Paúl a la edad de 7 años, con los calzones abajo, al frente un médico con cara de no buena gente, de nada de empatía, con una jeringa grandísima y con una aguja de un calibre mayor para drenarme un hidrocel. Y lo hizo. Y lo hizo. Y dolió mucho. Todavía me acuerdo del grito. Yo creo que la sordera que a veces me acompaña es debido al grito de ese momento. Pero vea qué bonita historia. O sea, sí, transformaste ese dolor en dedicarte a ayudar a que otros niños no vivan semejante episodio. Ni los niños ni los adultos, porque nadie tiene por qué sufrir dolor, definitivamente. Y sobre todo en esta época donde tenemos tantas herramientas, tantos recursos para poder ayudarle a la gente para que no tenga dolor. Él es el doctor Héctor Manrique, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor. El doctor Restrepo me guió muy bien en el énfasis de ambas entrevistas y me decía, bueno, con el doctor Manrique vamos a hablar básicamente del dolor agudo posquirúrgico. Entonces ese es el dolor que le queda a las personas temporalmente después de una cirugía. ¿Cómo se maneja? Hay muchas alternativas. Llamémoslo más bien dolor perioperatorio. Okay. Porque es que nosotros tenemos que enfrentar al paciente no en el momento que ya sale de la cirugía, ese es un momento. Tenemos 3 momentos importantes con el paciente, que es el momento antes de la cirugía, durante la cirugía y en el posoperatorio generalmente inmediato, en las primeras horas. En esos 3 momentos nosotros tenemos que proyectarnos al futuro del dolor de ese paciente. En esos 3 momentos tenemos herramientas, algunas medicamentosas, otras, como lo estaba explicando muy bien el doctor Carlos Restrepo, de los bloqueos. Afortunadamente nos tocó vivir esta transición en que nosotros de alguna manera hemos aprendido o estamos en el proceso de aprendizaje de colocar los bloqueos, porque nos ayuda mucho con la terapia farmacológica para que los pacientes al despertar no tengan dolor o tengan dolor muy poquito y que sea tolerable. Entonces, son esos 3 momentos, y ya en el dolor postquirúrgico nosotros vamos y hacemos un análisis de todo lo que hicimos con el paciente, y como decía el doctor Restrepo, tan individual es el dolor como la huella digital, que nos tenemos que ir sin un programa preestablecido donde ese paciente a ver cómo lo enfrentamos, cómo va con lo que le hicimos en esos 3 momentos y para ver cómo le podemos mejorar. Encontramos de todo. Pacientes sonrientes, 0 dolor, doctor, pasé muy buena noche, no me duele nada. Otros pacientes dicen, sí, tengo dolor, pero con este aparatico, con este switchecito, yo me lo pongo y se me quita el dolor. Y hay otro que definitivamente dice, no aguanto el dolor. Y a los 3 posiblemente se manejó de la misma manera.
Entonces nosotros tenemos que llegar a acomodarnos al paciente, no que el paciente se acomode a una programación preestablecida. Una pregunta, Doc, antes de ir a nuestro primer corte, y es, hay mucha gente que, hay una frase, no, es que la anestesia, de pronto se queda en la cirugía por la anestesia. ¿Cómo es ese proceso previo de chequeos, de decidir cuánta anestesia se le pone a una persona justamente para no correr riesgo? ¿Cómo es eso? Bueno, hace muchos años nosotros no teníamos lo que nosotros llamamos ahora la consulta preanestésica, que es la consulta antes de llevar el paciente al quirófano. Y nosotros nos enfrentábamos con muchas situaciones difíciles, la mayoría de las veces con esos pacientes, porque no conocíamos las enfermedades concomitantes que tenían, la comorbilidad que nosotros llamamos, y teníamos accidentes y teníamos riesgos y complicaciones. Ahora también los tenemos, pero con una consulta adecuada, conociendo el paciente, conociendo su historia anterior, conociendo sus debilidades, sus otras enfermedades, con qué medicamentos está, cuál ha sido la historia de dolor, porque desde ahí arrancamos nosotros. Entonces nosotros preparamos a ese paciente y no les decimos cuánta cantidad de anestesia le vamos a colocar, porque desafortunadamente o afortunadamente no lo medimos así, pero sí podemos discutir con él algunas técnicas anestésicas que lo vamos a colocar durante la cirugía. Perfecto. Y con el paciente elegimos la mejor anestesia para el paciente, porque hay varios tipos de anestesia, ¿cierto? Hay una anestesia con paciente despierto, hay una anestesia con paciente somnoliento, con una sedación, hay pacientes con anestesia profunda. Nadie se queda en una anestesia. Qué maravilla. Me toca ir a la primera pausa para comerciales, ¿verdad? Me disculpa, doctor Manrique. Seguiremos hablando con el doctor Héctor Manrique y con el doctor Carlos Eduardo Restrepo, ambos médicos especialistas en dolor. Hoy estamos dándoles alternativas, diciéndoles que uno no puede resignarse con un diagnóstico, que le digan en la consulta, le tocó acostumbrarse a vivir con ese dolor. No es cierto, y de la mano de estos dos expertos en el tema, se los vamos a demostrar. 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp. Ahorita vamos a empezar a responder sus inquietudes, si usted sufre de migraña, qué dolor lumbar, qué no sé qué, todos esos dolores crónicos que ustedes creen que no se puede manejar. Aquí tienen estos dos expertos para responder sus inquietudes. Esto es Sana que Sana, ya regresamos. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del manejo del dolor, reforzando esta idea. Siempre hay alternativas. Es posible que usted esté sufriendo un dolor crónico si lo siente hace más de 3 meses, con o sin tratamiento para el dolor, y cuando la enfermedad que lo originó ya está tratada. A veces las causas del dolor crónico no son muy claras. Pueden ser consecuencia de enfermedades como fracturas, diabetes, artritis, derrames, infarto o por cualquier otro tipo de diagnóstico. Los dolores crónicos pueden generar ansiedad y depresión en quien lo sufre. Doctores Héctor y Carlos Eduardo, y aunque no tenemos ese especialista acá, es verdad que la psiquiatría y la psicología también juegan un papel importante en el manejo del dolor. Definitivamente. Como bien lo decía el doctor Plata ahorita, que la medicina física y la rehabilitación hacen parte del manejo de la medicina del dolor. Nosotros de alguna manera nos podemos convertir como médicos de dolor, como directores de orquesta, en el sentido que tenemos que integrar sin lugar a dudas medicina física y rehabilitación, la especialidad básica a la cual haga parte el paciente. Por ejemplo, un diabético con neuropatía diabética, el endocrinólogo debe estar sintonizado con nosotros, psiquiatría y psicología del dolor, puesto que en ocasiones la amplificación de los síntomas es mayor que el dolor como tal. Y en ese sentido es fundamental que ellos tengan ese tipo de integración. De hecho, hay algunas unidades de dolor en el mundo, específicamente en Canadá y en Holanda. Para usted ingresar a una unidad de dolor, tiene que tener un chequeo psicológico antes de ingresar a ella, puesto que en ocasiones los síntomas perpetúan una y otra. Es un juego de gato y ratón. Perfecto. Yo le decía, doctor, ¿me quería ampliar eso? Sí, no, simplemente para comentar de que muchas de las enfermedades, no solamente dolorosas, son definitivamente psicosomáticas, son originadas en el sistema nervioso del paciente, y los pacientes, ellos mismos se ayudan en la parte de dolor para que siga un círculo vicioso de dolor. Muchas veces aprovechan también la oportunidad para hacer una ganancia secundaria,
hablando pues del aspecto emocional y psiquiátrico de las personas, de todos los seres humanos, que necesitamos tener una armonía en el medio familiar, en el medio social, en el medio laboral, y a veces eso no se cumple, nos sirve a todos los seres humanos como una fuga. El dolor es una defensa que se puede utilizar, los pacientes tienen esa herramienta y a veces se vuelve muy complicado manejarlo precisamente por eso, si usted no maneja el entorno social, psíquico y psiquiátrico en algunos casos de los pacientes. Bien importante. Bueno, vamos entonces con las inquietudes de nuestros televidentes. Muy buenos días para ti. En el último mes me despierto con las manos engarrotadas, como si tuviera los dedos inflamados. La molestia me pasa después de despertarme, pero en el día siento los brazos como si hubiera hecho ejercicio, especialmente en la zona del brazo y el antebrazo. Hace 2 meses que no hago ejercicio porque tuve una lesión en la rodilla. Ana, un abrazo para ti, gracias por estar pegaditas, Ana Quesada. Doctor. Es bastante interesante lo que la televidente nos comenta, porque el médico del dolor puede hacer lo que se denomina el triaje inicial de lo que tiene el paciente, así como en ocasiones el ortopedista, el médico de medicina física y rehabilitación o un neurólogo, puesto que los síntomas iniciales pudieran corresponder a algún tipo de atrapamiento en los miembros superiores, específicamente lo que la gente conoce como el túnel del carpo, el síndrome del túnel del carpo, puesto que son ese tipo de síntomas. Pero si los dedos están inflamados, ¿será que existe algún componente reumatológico asociado? Y por eso lo que decíamos, la interacción de varias especialidades. En otras palabras, sí es fundamental que esta paciente tenga algún tipo de evaluación, puesto que está volviéndose más repetido. 30 días con un dolor de ese tipo no va a ser tan usual. De un día puede ser una mala posición al dormir que ocasione una compresión de un paquete vasculonervioso, pero no 30 días. Y el segundo punto que tiene ella es algo que estábamos discutiendo ahorita con el doctor. Tuvo un problema en la rodilla, pero ya no realiza ejercicio, por la perpetuación del dolor agudo al dolor crónico. ¿Qué decir de eso, doctor Manrique? Pues eso es lo que nosotros vivimos todos los días, y la preocupación de nosotros es esa, es que hubiera mucho menos pacientes de dolor crónico si nosotros o los otros médicos estuvieran emparentados con el manejo del dolor agudo y no dejaran perpetuar un dolor agudo en el tiempo. Por eso para nosotros es muy importante el manejo del dolor perioperatorio, el dolor postquirúrgico que me preguntabas ahora, Olguita. Nosotros sabemos que si no hacemos bien ese trabajo, sobre todo en algunas patologías de cirugías muy grandes, cirugías mutilantes, esos pacientes tienen una alta posibilidad de sufrir dolor crónico, con un componente adicional, dolor neuropático, que complica las cosas y que cronifica un dolor después de una cirugía. Eso lo tenemos en cuenta todos los días cuando pasamos la ronda de los pacientes, decimos, este paciente es candidato para que nos haga dolor crónico. Porque muchas veces nos encontramos con pacientes que dicen, no, yo sí tengo dolor, pero me lo puedo aguantar. La idea no es que aguanten dolor, que nos queda a nosotros difícil llevarlo a un punto de tolerancia, es otra cosa. Pero el paciente por sí no debe por qué aguantarse el dolor, porque está dando la cuota inicial para un dolor crónico posteriormente, que es mucho más difícil el manejo. Y el doctor Carlos Restrepo, que lo hace todos los días, sabe de esa situación, que es supremamente difícil. Perfecto, doctor. Bueno, tenemos unas imágenes, lo invito nuevamente a pararse, que nos mandó el doctor Carlos Eduardo, muy ilustrativas para meternos en este intervencionismo del dolor, en los bloqueos y en todo ese mundo de lo que usted puede tener gracias a estos especialistas para curar su dolor. Es claro que el intervencionismo en dolor, básicamente los bloqueos, cada vez lo realizamos más o por definición lo debemos realizar bajo imagen, puesto que va a ser mucho más importante para cualquier paciente ver dónde estoy poniendo mi aguja para evitar daño y tener más éxito. Pero algo bastante interesante en medicina del dolor es que no todo lo que hacemos de intervencionismo es para síntoma doloroso, pueden ser para ciertos síntomas desgastantes. Esta es una imagen de un procedimiento que llama bloqueo de ganglio estrellado, que lo usamos en condiciones dolorosas, pero también lo empleamos en una condición muy usual que son las oleadas de calor persistente y los síntomas postmenopáusicos. En este caso es básicamente para oleadas de calor. ¿Cómo así? ¡Qué maravilla! Bueno, lo digo por mí, lo digo por mentiras, pero claro, una maravilla. Entonces ayuda a manejar los síntomas de la menopausia. Hacerlo con imagen permite no entrar a donde no queremos, que es este vaso sanguíneo, y poder entrar al nervio periférico, que es nuestro blanco, y poderlo bloquear de manera exitosa sin hacer un hematoma, por ejemplo. Perfecto. Sigamos con las imágenes, Danielillo. Esto lo realizamos en tiempo real en el quirófano,
como este video que estamos acá. Este es un paciente para cirugía de miembro superior. La aguja está produciendo un bloqueo cerca de todo el paquete nervioso, se llama el plejo braquial supraclavicular, durmiendo el brazo. Y esa dormida de brazo le va a ayudar en dolor agudo y para prevenir dolor crónico. La aguja le está inyectando medicamento. Este es el paquete nervioso y esta es nuestra aguja entrando, produciendo el anestésico local en el blanco donde queremos. Perfecto, sigamos. De igual manera, los médicos de dolor exploramos muchos pacientes con patologías diversas. Dolor no es nomás espalda o rodilla, en este caso es un tipo de cefalea poco frecuente que llama cefalea en racimos, haciendo un bloqueo en un sitio de la cabeza que llama el ganglio senopalatino. ¿Qué es lo que está entrando allí, Doc? Este es nuestro forceps para tomar la aguja para que nuestra radiación no nos tome, la aguja para dejar un catéter especial para alivio de dolor en esta paciente particular. Perfecto. Sigamos con nuestro desfile de imágenes hoy en Sana que Sana. Este procedimiento que acabaron de pasar es un procedimiento que se denomina bloqueo tipo TAP. Es bastante útil después de las cesáreas, muy útil, puesto que la mamá no se puede quejar de dolor porque tiene el niño, pero claro que duele la incisión. Total. Es bastante útil y lo usamos tanto en dolor agudo como en dolor crónico. Ajá, también es un bloqueo, que es También es un meter la bloqueo. agujita en el lugar Ajá. indicado. Y dependiendo del contexto, decido qué emplear, para dolor agudo posoperatorio o dolor crónico, ya sea oncológico o no oncológico. Perfecto. Esta imagen específicamente previa era de una paciente oncológica. Ok. Ahora ¿qué Esto es algo bastante interesante porque es un paciente que tuvo una lesión costal, un trauma severo. Como vemos aquí, esto es la reconstrucción que tuvo. Y estos punticos es básicamente un catéter que se adapta a un dispositivo para estimular el nervio continuamente. Esto es lo que se denomina un estimulador periférico, pero también lo hay a nivel medular. Es una escala muy avanzada en pacientes de dolor. Este paciente no podía ponerse la camisa, por ejemplo. Ajá. No toleraba el roce de la camisa, lo que permitía que no tuviera una vida digna en lo absoluto. Pero para nada. Tenemos más imágenes, ¿cierto? Creo Y que esta imagen es lo mismo, es un procedimiento que se aprende para dolor agudo posoperatorio. En este caso lo hacemos en columna, para disminuir el síntoma. El paciente sin el síntoma doloroso tan severo se rehabilita más fácil, y también lo hacemos en dolor agudo posoperatorio, para que un paciente después de una cirugía de cadera tenga ausencia del dolor durante 5 días y se vaya prácticamente como que no hubiera tenido ningún trauma en lo absoluto. Entonces ahí está la mesa servida, una cantidad de alternativas para no resignarnos a vivir con dolor. Vamos a nuestra segunda pausa. Ya regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando del dolor y todavía tenemos unos minuticos para responder sus inquietudes en nuestra línea. Ya regresamos. Muy bien, regresamos a Sana que Sana. Hoy estamos hablando del manejo del dolor y tenemos una inquietud para nuestros invitados. Muy buenos días desde Cartago Valle, qué rico que estén con nosotros. Me diagnosticaron desgaste muscular y el médico me dijo que aprendiera a vivir con el dolor, que tomara analgésico cada vez que tuviera dolor. Doña Luz Mary González, un abrazo muy grande para ti. Aquí va la respuesta de quien la quiera dar. Con todo respeto, piensa uno que es más adecuado controlar el dolor que solamente bloquearlo cuando hay dolor, así como la hipertensión. Uno no se toma la pastilla cuando la presión está muy alta, sino todos los días. Y segundo, probablemente necesita algún tipo de evaluación puntual, puesto que una cosa es que uno tenga a vivir el dolor como una enfermedad crónica y otra cosa la resignación. Perfecto. Hay otro aspecto ahí importante, y es que lo está induciendo a una automedicación. Entonces el médico le está diciendo, cuando tenga dolor, utilice medicamentos, no le dice cuáles, no le dice en qué dosis, ni por cuánto tiempo, que ahí los analgésicos no son inocuos. Hay que saberlo utilizar, porque si no, pueden dañar algunos órganos y pueden llevarlo hasta la muerte inclusive. Hay accidentes por analgésicos, accidentes cardiovasculares. Muy importante el tema de automedicación. Rapidito esta respuesta. Buenos días. Mucho dolor muscular, tengo mucho dolor muscular en muslos y piernas, principalmente en las noches. Tomo robustatina, lovastatina, me da miedo por las estatinas. ¿Será que se podría hacer un bloqueo? Tengo fibromialgia. Los pacientes de fibromialgia son pacientes complejos para manejarlos en equipo. Es claro que esta paciente tiene algún grado de efecto secundario por las estatinas y eso genera algún grado de dolor, pero clásicamente tiene un dolor aparte, puntual, al cual ese sí es bloqueable. La fibromialgia no se bloquea por definición. Es parte de las estrategias de bloqueo
para los dolores puntuales, pero el dolor generalizado no se bloquea. Sí es claro que es candidata para ser manejada por medicina del dolor, ni más faltaba. Tenemos 2 minuticos de programa, doctor. Un mensajito final para nuestros televidentes con relación al dolor. El dolor nos acompaña a la raza humana desde el comienzo, pero con todos los adelantos de la medicina, nosotros siempre tenemos herramientas para manejar el dolor. No hay ninguna razón para que la gente se aguante el dolor, porque los dolores son de las enfermedades más incapacitantes que hay. A pesar de que a veces es solo un síntoma, eso es lo que nos lleva a incapacidades, lo que nos lleva a consumir muchos medicamentos y desgasta el sistema de salud. Es muy costoso cuando no se maneja adecuadamente el dolor. Hay que saberlo utilizar, hay que saber acudir a las personas que le pueden ayudar para que tengamos una vida sana y feliz. Doctor. El dolor, como lo dice el doctor Manrique, puede que uno no lo mate, pero no lo deja de vivir. El médico del dolor acompaña al médico primario, el especialista, no lo va a reemplazar y en ocasiones la enfermedad se acompaña de un síntoma más severo que la misma, que es el dolor, y en este caso es cuando nosotros podemos impactar en el paciente, siempre pensando multidisciplinariamente. Fue un gusto tenerlos hoy en Sana que Sana ambos y felicitaciones por ese bien merecido homenaje que le van a hacer. Muchas gracias, voy a llamarlo Olguita. Nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a los televidentes muchas gracias por la paciencia y espero que les haya servido de algo el programa de hoy. Con toda seguridad. De nuevo, muchas gracias, nos despedimos, a ustedes también, qué rico haber estado junticos hoy en Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema bastante molesto, digamos, no tan delicado, pero que en el día a día se vuelve insufrible, y es el colon irritable. Nutricionista, gastroenterólogo, testimonios, justamente para dar alternativas para este asunto que es bastante común. Colon irritable, mañana, 11:30 de la mañana en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos. Chao.